amigos de Acueducto Online? El día de hoy nos encontramos con el vocalista del grupo, de la banda Mamá TV. Él es Néstor. El día de hoy viene pues a platicarnos un poquito de su vida, de cómo fue su paso y cómo ha sido su paso en la música, y pues cómo es que decidió fundar esta banda al lado de su compañero Cuauhtémoc. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tardes ya, ¿no? Sí, ya tardes. Pues gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptar la entrevista. Y pues empezando desde cómo llegó a ti la música, cómo decidiste que querías ser músico y que a esto querías dedicarte pues ya toda la vida, vaya. Pues extrañamente sí, desde toda la vida. Bueno, mis papás no son músicos, de hecho no hay un solo músico en la familia. Pero mi papá sí era muy melómano, sí era de comprar muchos discos y siempre la música la hubo en la casa. Y creo que realmente ya sí mi primer acercamiento con ella de tocar un instrumento fue por ahí de los 10 años que entré a clases de piano, y justamente ahí fue donde ya como que toda la vida lo quería, o sea, lo sabía, pero no se materializaba hasta que fui a clases. Y ahí entendí como que tenía ganas de estudiar música. Luego, pues por obra del destino, empecé a aprender a tocar la guitarra, otros instrumentos. Y ya por ahí de los 16 años ya tenía claro que quería ser músico. ¿Tú aprendiste a tocar los instrumentos por clases o de manera autodidacta? Mayormente fue autodidacta, sí, o sea, primero el piano sí tomé un poco de clases, pero ya la guitarra sí, pues sí aprendí así como con amigos, cosas así. Y luego ya fueron muchos años de ser autodidacta. Luego después sí tomé clases formalmente, estudié guitarra clásica. Y luego ya de ahí como que al tener un poquito de esa base ya fue que empecé a por mi cuenta. O sea, el bajo, la batería, todo ese tipo de instrumentos activos, fue que los empecé. Y por ahí ya de los 17 años, 18 años fue como que empecé a tener como la conciencia de hacer canciones. Porque al principio pues siempre estás como buscando la habilidad, ¿no? De estar tocando, de tocar canciones de alguien más. Sí. Pero por ahí de los 17 hice una gira con mi banda y conocí a músicos que hacían canciones propias. Entonces cuando veo que es muy diferente el aplauso de alguien que toca covers a alguien que toca música propia, a mí se me hacía más un reto, ¿no? Más grande, y dije, pues yo tengo ganas de hacer eso. Y ya fue que empezó como la obsesión. Cuando tenía unos 18 años, ahí ya empecé a hacer mis primeras canciones. ¿Recuerdas cuál fue tu primera canción, la primera que escribiste? Y ahorita pues ya que ha pasado bastante tiempo, que la recuerdas, ¿crees que fue buena? ¿Crees que pudiste haberlo hecho mejor? Pues meramente yo nunca he sido creyente del talento, siempre he creído que hay una cuestión de trabajo. Entonces yo en ese tiempo veía pues a mis amigos que componían muy bien, o sea, decían, pues, que tienen canciones increíbles, y yo lo intentaba y como que no me salía nada, y como que uno tiene como las ideas, todo es que no estás inspirado, y la gente te dice eso, no, porque es como lo que conocen. Entonces meramente mi primera canción no me acuerdo como tal, pero sí recuerdo que me compré una libreta y las enumeré cada página. Entonces la numeración van a ser mis intentos de hacer una canción. Entonces mi intento número 1 es la primera hoja, la segunda y así. Y la que sí que me acuerdo que ya fue como de mis primeras canciones que ya podía incluso cantar con mi banda, pues fue la número 17 más o menos. Por eso me acuerdo por el número 17. Y ya la primera canción que hasta la fecha todavía la toco porque la piden, se llama Intoxícame, que la hice justamente como a los 6 meses de que empecé esta idea de estar haciendo canciones. Y es una canción que todavía hasta la fecha toco porque la piden mucho. Es como que fue, digamos, que mi primer sencillo que fue más o menos conocido. Y eso es como los primeros pininos de compositor que tuve. Ok, ¿tú como compositor tienes alguna técnica o algún momento en el que te pongas a escribir o llega solita la inspiración? ¿Haces primero la melodía, después la letra? ¿Cómo es tu manera de escribir? Pues creo que
desde ahora que hago pues más canciones, pero casi siempre mi método es como estar constante. O sea, porque antes sí era muy dado a escribir letra y trataba de poner la melodía, la música. Y lo hice muchos años así. Pero luego me di cuenta que al hacer eso limitaba la melodía o limitaba la música. Entonces, después de unos años me di cuenta que improvisaba mejor la melodía y la música. Porque, por ejemplo, yo admiro mucho a José Alfredo Jiménez, que él no tocaba nada y yo decía, bueno, debe de tener un método como para poder componer así, ¿no? Entonces, pues escuchaba según que la silbaba, ¿no? Y entonces dije, entonces se comienza él por la melodía y luego hace la letra. Entonces lo empecé a intentar así y me funcionó mejor. Me di cuenta que la melodía no se limita al hacerla primero y luego, e incluso tiene un grado de expresividad más grande al ponerle una letra. O lo que ahora ya hago es que improviso la letra e improviso la melodía al mismo tiempo. O sea, trato como de decir frases, o sea, que sea como súper fluida la frase. Y ya una vez que encuentro algo que se me hace interesante, digo, esta frase sí le queda. O sea, es que bueno, como que mis reglas son de, si la frase se canta fluidamente, es esa. Y a partir de ahí sé cuál es la temática. Porque luego a veces pasa que estoy escribiendo una canción de amor y termino cantando una canción de despecho o una canción con humor. Entonces, todo depende de la primera frase que logre captar en una canción, es que desarrollo la temática de la letra. Okay. ¿Y cuántos instrumentos tocas? Porque pues en el concierto en el que pues yo te conocí como tal ya en persona, en el que te vi que pues sí haces como varios cambios de instrumento. ¿Cuántos tocas? ¿Cuántos se podría decir que los manejas? Pues así en un nivel, bueno, mi primer instrumento es la guitarra, a pesar de que empecé con el piano, en donde me especialicé más fue en la guitarra. Híjole, pues a ver, pues la batería, el bajo, el banjo, lo toco también, el piano un poco, pues sé tocar todo tipo de guitarra, o sea, tengo de 12 cuerdas, de cuerdas de nylon, de eléctrica y de cuerdas de metal. En los conciertos usualmente hago esos 4 cambios, el banjo y ese 3 tipos de guitarras. Sí, que son los que me acuerdo, pues porque luego sí toco más, pero no. En el momento, es que a veces sí me dicen, oye, ¿por qué no tocas? Es que sí, la verdad soy de que me veo un instrumento y lo agarro y estoy un rato con él y me obsesiono un tiempo y ya lo empiezo a tocar. O sea, no puedo decir que sea como multiinstrumentista, porque hay gente que toca muchos instrumentos a un nivel muy grande que el mismo de su especialidad, pero sí soy muy curioso, entonces todo el tiempo sí estoy buscando tener un buen nivel en cada instrumento que llego a agarrar. Ok, tú dentro de la música empezaste solo, pero ¿en qué punto pues te encontraste con Cuauhtémoc, que es tu compañero de banda actualmente? Sí, pues muchos años ya con él, estábamos muy chavos. Es que extrañamente cuando lo conocí no luego tocamos juntos, o sea, o conocí las clases de batería, justamente porque yo tenía una banda, pues cuando esas primeras bandas que tenías de chavos, sí. Y se había salido el baterista y me metí a clases de batería, pero no meramente para ser el baterista, sino necesitaba saber qué tenía que evaluar en un baterista para que entrara. Y entonces por eso fue que me metí, además de que me gusta, soy como un baterista frustrado, siempre lo digo. Y entonces estuve en clases y ahí lo conocí, ya teníamos unos amigos en común, nos conocimos, pero bueno, pues no pasó nada. Mi banda se desintegra cuando vamos a hacer nuestro primer disco y me quedo sin músicos, o sea, me quedé yo solo. Y entonces, queriendo armar una banda rápidamente, me acordé de Cuauhtémoc, que ya lo había visto, y lo busqué. Y él tenía su banda
pero me dijo que sí, que igual un tiempo, pero pues ese tiempo ya son casi 20 años. Sí. Así es, justamente como tú dices, ya tienen 20 años de trayectoria pues con este grupo, con Mamá TV, inició en el 2010. Tú fuiste el de la idea del nombre y del concepto de esta banda, ¿fue una decisión entre los dos? Pues como ya teníamos una banda anterior que se llamaba Signos, la banda estaba agarrando más formalidad. Y me acuerdo y aparte ya habíamos tenido un disco, vamos a hacer nuestro segundo disco que era como que íbamos a dar el giro totalmente de la música, porque tocábamos antes, pues antes era muy rockero, el asunto era muy alternativo así, pero a mí la verdad siempre me gustó mucho el pop, o sea, sí les decía, y no meramente como pop tipo de voice band o algo así, o sea, el pop en general, la música me gusta mucho. Y siempre quise como que no... Sentía que al decir que éramos rock nada más nos limitaba a entrar en otros géneros para hacer música. Y estábamos haciendo nuestro segundo disco y cuando queremos registrar el nombre no lo podíamos registrar porque era un nombre muy común, sabíamos que podía pasar. Entonces aprovechamos para cambiar el nombre de la banda, y además de que estábamos haciendo un disco nuevo. Entonces decimos, hacemos disco nuevo, es como si fuera una banda de nuevo. Y pues el nombre de Mamá TV en realidad yo lo propongo, pero es la idea de un amigo por un cuento que habíamos leído en la prepa, ¿no? O sea, es un cuento bueno, lo voy a explicar porque sí, es Mamá TV tal como tal. En ese cuento habla de una familia y en esa familia hay una nana. Entonces hay un narrador que está describiendo cómo actúa la nana con la familia, o sea, de que pues que los cuida, de que antes de ir a dormir, en la cena, cosas así, cómo convive con ellos. Pero luego conforme vas leyendo el cuento empieza como a transformarse raro porque empieza a hablar de que por ejemplo el hijo se mete con la nana, la hija se mete con la nana, la mamá también y luego el papá. Entonces, pues empieza a sonar medio turbio cuando el final del cuento es que el niño rompe la televisión y en realidad la nana era la televisión. Entonces, sí, es un giro de la historia que se me hace muy interesante. Entonces, ahí viene el nombre de Mamá TV. Era al principio Nana TV, pero se me hacía como complicado de pronunciar. Y luego mi amigo dijo, pues es que a lo mejor Mamá TV. Además de que puede tener varios significados de Mamá TV. Y entonces sí dije, pues esto está chido. Entonces yo se los propongo a la banda y pues al principio sí se burlaron mucho. Estuvo raro porque además de que en ese tiempo había como una banda que se llamaba Austin TV que pensaban que la iban a relacionar. Pero extrañamente nunca pasó. O sea, nunca la relacionaron. Y todo se les hace con el nombre muy, muy, muy extraño, pero muy, muy auténtico. Entonces, esa es la razón por la que salió el nombre. Y el concepto como tal, porque tienen letras pues que son de amor, pero tienen, vaya por ahí de repente un giro de humor. Sí. ¿Cómo es que ustedes componen o que deciden que va a ser el concepto de la banda? Pues extrañamente, Mamá TV siempre fue como como te decía, el pop. Le decíamos power pop, porque era pues una onda como rockera, pero la letra era muy light, o sea, era una letra que se podía cantar, que no tenía necesariamente una inclinación social o política, ¿no? Que en ese tiempo pues el rock era eso, ¿no? Era la moda hablar de ese tipo de temáticas, pero nosotros no, o sea, nosotros queríamos hacer, pues es que éramos chavos que teníamos problemas con las novias o cosas así, entonces pues eso era lo que hacíamos. El humor más bien viene apenas en este disco, porque estábamos, aún a pesar de la cuestión pop rock que hacíamos, todavía seguía esa línea de que éramos como medio rockeros. Y luego ya después yo tuve como un tiempo en el que estuve muy dedicado a la guitarra clásica y a la acústica, y entonces empezó a gustarme mucho el country. Y en el country yo veía que era pues que el origen del rock técnicamente con el blues, ¿no? Y me gustaba mucho ese tipo de ritmos, ese tipo de sonido. Y entonces me agarró por hacer canciones así, o sea, como de tipo country, pero luego ya me daba cuenta
que también había un cierto humor en algunas canciones. Empiezo a conocer un poco más de músicos de moda que se empiezan a poner simplemente hasta aquí, ¿no? En Morelia, por ejemplo, está Walter Zap, que es otro músico que también, él está en Universal y es un musicazo y tiene como esa temática también humorística. Entonces, y luego llega Ed Maverick con un lenguaje diferente y todo esto, que era diferente a lo que yo conocía, porque ellos son pues mucho más jóvenes que yo. Y yo decía, bueno, creo que de todo lo que yo sé y que he hecho discos muy atrás en mi carrera, puedo yo aportar algo, pero con estos nuevos elementos. Y entonces, pues fueron simples ejercicios. Además de que, pues Cuauhtémoc y yo siempre hemos, a pesar de que de repente nos vemos muy serios, tenemos mucho humor, demasiado. O sea, todo el tiempo estamos bromeando. Creo que es rara la vez que estamos realmente tranquilos, ¿no? Entonces, una vez escuché de un músico jazzista que decía, pues que lo más importante en un músico debe ser el humor. Y sí es cierto. Entonces fue que dije, pues es que nosotros somos así, entonces vamos a componer así. No tenemos que... Teníamos una idea como de... Pensábamos incluso que iba a ser nuestro último disco, así decíamos que esto ya es lo último. De hecho ni iba a ser disco, iba a ser un sencillo. Y es cuando propongo este sencillo de Gluten Free, que es el primero que sacamos. Y pues que cuando salió fue un madrazo, ¿no? O sea, eso la verdad nunca lo esperaba. Yo me sentía como medio incómodo porque ya hasta le estaba metiendo groserías, le estaba metiendo cosas así. Tengo una educación muy diferente, además de que soy una persona que no dice groserías, muy raro. Las dice pues en un tono a lo mejor más oscuro, ¿no? Pero me sentía incómodo cuando incluso se las enseñaba a la gente, pero pues yo veía que decía, es que es diferente. Y creo que eso fue lo que más que nada por las groserías o el humor, veíamos que era diferente, entonces pues queríamos ser diferentes, entonces por eso fue que nos inclinamos por ahí. Entonces todas las canciones que ustedes tocan pues en sus conciertos son totalmente de ustedes y solo las compones tú con Cuauhtémoc o hay más personas que se suman a esta labor de escribir? Sí, hay obviamente más gente, la mayoría sí, las compongo yo y ya la música la compongo con Cuauhtémoc, o sea yo hago la base de rítmica, melódica y letra. Y luego llego con Cuauhtémoc e incluimos todo, ¿no? Pero también hay coautorías, hay como 2 canciones, creo que sí son 2. Una pues con un amigo, que incluso como que conté una historia ahí de cómo la escribimos. Y otra con otro músico que es también amigo mío. Él la compuso, pero yo hice todo el arreglo. Entonces sí, hay por lo menos 2 personas más involucradas en el proyecto, pero meramente son como 2 canciones, o sea, todo lo demás yo lo compongo. Y en este transcurso de pues ya 20 años que lleva la banda prácticamente. Pues técnicamente, porque lleva como 10, porque sí. En realidad pues esos 10 años de antes era la transición en que yo estaba haciendo una banda y Temo y nos conocimos y como no cuentan porque estábamos totalmente en otro proyecto, o sea, era totalmente ajeno. Más bien estábamos, en esos 10 años estaba nuestra transición como músicos, estábamos formándonos como músicos. Y dentro de estos 10 años que tú mencionas, pues, ¿cómo crees que la gente ha ido recibiendo su música, que ha ido evolucionando? ¿Crees que sí hay un cambio, que han recibido mejor el concepto que tienen ahorita al que tenían al principio? Sin duda, hay algo bien raro, porque toda la vida sí hubo gente que nos seguía y siempre estaba como latente esa idea de que decían, es que ustedes no tardan en salir o en pegar, o como que la gente sí notaba que había una esencia de algo en esas canciones que hacemos, a pesar de que eran muy yo siempre digo que lo hacíamos como a ciegas porque no teníamos como idea de técnicas, de maneras de cómo llegar a la gente, pero sí había mucha poesía en eso, o sea, había mucha esencia. Entonces los que nos siguen desde aquel entonces y ven la evolución, más bien ellos ya retomaron como un montón de canciones y lo ven en un concierto y dicen, es que esto ya saben que es trabajo de muchos años y lo valoran demasiado. Dicen, no, es que la evolución ha sido grande y siguen y cada vez lo hacen mejor. Y los que son nuevos
O sea, dicen, ¿cómo es que rayos nunca los había conocido? O sea, si son tan buenos. O sea, es lo que dice más la gente. Y extrañamente sí, porque me acuerdo que simplemente en nuestro canal de YouTube, por ese ejemplo, teníamos 100 personas que nos seguían. Y las vistas de cualquier video que no sean de los nuevos, pues eran como de 200, 300 vistas, una cosa así. Y me acuerdo que cuando llega el primer sencillo que hace todo esto posible, pues de repente ya tenemos 18,000 seguidores y de repente las vistas pues ya eran de 20,000, de 30,000, de 40,000 y de las canciones viejas. Y entonces las canciones viejas que nosotros sentíamos que ya las queremos como hasta desechar porque sentíamos que no funcionaban, ahora son las que piden. Entonces, no sé, fue como un efecto en cadena después de tanto tiempo, pero me alegra que haya pasado esto porque así recoges todo el trabajo o sea, que no fue en vano, o sea, es algo que se está presentando ahorita y siento muy chido que se les haya hecho justicia a esas canciones, ¿no? Sí, más que nada es eso. Entonces, ¿tú sientes que Gluten Free es la canción con la que realmente despegó, vaya, este proyecto? ¿O en qué momento crees que pues se elevó tanto? Pues más que nada fue la atención, o sea, fue en el momento en el que la gente pone atención, que llega gente totalmente nueva en nosotros. Y luego, después de esto, pues estábamos aterrados porque decíamos, bueno, ¿y ahora qué sigue? Porque nuestro plan era nada más hacer un sencillo, no teníamos ningún... Ahora sí que yo le eché toda la carne al asador en ese momento. Y sí me decía Cuauhtémoc que hacíamos. Entonces, casualmente cuando pasa esto, que fue hace, pues por estas fechas, hace 3 años, a la semana la pandemia llega. Y entonces no había que hacer nada, no podemos hacer nada, no podemos tocar, no podemos hacer nada. Y le dije, pero Temo me decía, pero necesitamos que la gente no se vaya. O sea, sí, ya tenemos un sencillo y esto va a durar, pero se va a acabar. Entonces, ¿qué hacemos? Y yo le dije, pues hay que hacer otro sencillo, ni modo. Le digo, pero ¿cómo lo hacemos si no podemos ni ir a grabarlo? Pues lo grabamos en la casa. O sea, de hecho, el segundo sencillo nunca nos vimos para hacerlo. Lo hice yo en mi casa, él lo hizo en su casa. Y lo mandamos a México a mezclar y ya salió. Y fue el de Corriente. Entonces sí podría decir que Gluten fue el que llamó la atención de todos, pero en realidad sí fue una cosa como de 3 sencillos, porque sale Gluten y luego unos 9 meses después sale Corriente, que ese también fue un golpezote, pero extrañamente ese fue la llamada de atención de los medios, porque al principio fueron la gente, o sea, la gente era como de, pues estaba agregándote, estaba compartiendo la canción y todo, pero en Corriente los medios nos hacen caso. O sea, ya ahí es donde empieza cultura colectiva, nos habla ExaTV, o sea, ya empiezan a interesarse porque decían, pues es que estos chavos están haciendo unos videos raros con música muy diferente y dice, pues hay que ver qué hacemos, ¿no? Y luego después de esto, a pesar de que ya dijimos, pues ya tenemos 2 sencillos, mira, ya le pegamos, yo sí decía, no, es que hay que reafirmar las cosas, o sea, esto no es suficiente. Entonces yo me pongo por ahí de septiembre, octubre a buscar mis librerías de canciones que yo hago, porque sí guardo todo. Y me topo con una que dije, esta puede ser interesante, le enseño. Y para nuestra suerte nos tocó trabajarla con una artista, que se llama Ilse Hendrix, ella es muy famosa en Ciudad de México. Entonces toca con nosotros esa canción y aparte de eso, la canción es una abrazo también. O sea, pero aquí ya no era el público nada más de los niños que agarramos, que eran niños de 10 años a 19 años. Aquí ya empieza la gente mayor a compartir, o sea, ya gente de mi edad, gente más grande, dicen, wow, esta banda es otra cosa, es diferente. Es lo que decían todos los de los medios, siempre decían, es que esto es diferente, esto nadie lo ha hecho, no. Yo no quisiera atribuir una cosa así porque es peligroso, pero sí sabíamos que por lo menos no era muy conocido, algo poco así. Común. Ajá, exactamente, era poco común, ¿no?
Y justamente en este actual disco que están presentando, incluyeron una orquesta. ¿Cómo surgió la idea de sumarle una orquesta pues a la banda que ya tenían? Pues es que es lo que les decía, mi educación como tal siempre fue clásica, a pesar de que siempre fui rockero, perro, ranchero, le hice de todo. Me gustaba mucho las cuerdas, siempre lo veía mucho en las bandas de rock que metían a veces esas cosas que era como una cosa muy especial. En los unplugs sobre todo siempre ponían una orquestita pequeña. Si nos vamos más actuales, pues hasta Zoe trae una orquestita. Y siempre le decía, es que esto da como cierto prestigio. Le decía, Cuauhtémoc, cuando andábamos grabando ya el disco, porque ya lo estábamos grabando en Ciudad de México, y me decía, pues que está difícil, porque pues conseguir tanto músico y luego hay que hacer partituras, y yo sí le decía sí. No sucedió, y el año pasado hicimos un concierto en el Teatro Rubén Romero. Le dije, esta es la perfecta excusa para armar una orquestita de 4 cuerdas, no pasa nada. Y me dijo sí, y ahí fue donde primero contacté a Andy porque la vi un día por obra del destino, me la topé en internet y le escribí luego y pensó que la estaba acosando, porque pues no la conocía ni nada, pero le expliqué la situación, le dije, pues si quieres ve al estudio, conócenos y ve y todo, y pues se llevó hasta el nombre por cualquier cosa, porque pues es que éramos completamente unos desconocidos, pero me encantaba cómo tocaba, me gustaba cómo se desenvolvía, y dije, esta morra va a querer ver esto, porque confiábamos en que le iba a gustar la banda. Y pues sí, luego me dijo que sí, y ella me orientó a buscar otros músicos para armar ese cuarteto. Lo armamos, y después del concierto, el concierto fue un éxito también. Después del concierto pues dijimos, pues aquí es todo, ¿no? Pero Andy me dijo, ¿sabes qué? Pues a mí siguen invitando porque me gustó mucho esto. Y luego la chelista dice, oye, pues a mí también me gustó. Y ya nos soltaron, y otros dos sí, ellos no siguieron. Pero dijeron, oye, pero yo conozco un amigo, yo conozco otro, y así se fue armando. Entonces se armaron los 4K, los famosos 4K. Pero les decía que tenían que tener un nombre porque como que sonaba raro que los presentara uno por uno, y eran bastantes, y una cosa así. Y pues así les da como una autenticidad, ¿no? De que es una mini orquesta. Entonces así fue como formamos los 4K. Okay, y para finalizar, pues ¿cómo ves tú el futuro de la banda? ¿Hasta dónde quieren llegar o cuál es su meta a cumplir a corto o a largo plazo? Pues ahorita hay muchas cosas que hacer, o sea, sacamos un gran disco, creo que es un muy buen disco, y que pues apenas salió a la luz este año ya como tal, como disco. Se tiene que hacerle más promoción, obviamente, porque la gente creo que merece escuchar este disco que está sonando mucho, que hasta eso lo hemos recibido muy bien, porque a pesar de que Gluten se estrenó hace 3 años, el disco se estrenó apenas en enero y tuvo un impacto muy bueno. Hoy Spotify incluso nos mandó un correo especial diciéndonos que había tenido 11,000 reproducciones en una semana, pero decíamos, pues 11,000 no es mucho. Pero lo que no entendíamos es que era todo el disco, o sea, había 11,000 personas que escuchó el disco completo, porque luego a veces son nomás una canción, ¿no? Pero aquí no, esa es la razón por la que mandó Spotify el correo, porque dijo, esto no es tan común, son buenos números. Yo cuando lo vi dije, pues poquito, pero cuando decía, no, es que es el disco completo, yo, no, entonces eso es símbolo de que sí hay gente que lo estaba esperando y que lo estaba escuchando. Y los planes, pues es ese, ¿no? Primero yo ya estoy, obviamente, no puedo estar quieto, yo ya estoy en el punto de estar haciendo otro. O sea, yo ya tengo que estar pensando esto ahorita para que en un año ya estemos sacando algo. Porque el proceso es muy largo, eso sí, siempre desespera mucho, pero la composición es una cosa de tiempo, o sea, tienes que hacerlo con tiempo, y ahorita creo que ya es el momento de empezar a hacerlo. Okay, pues muchas gracias. Las redes sociales para que lo sigan, o dónde. Sí, pueden encontrarnos en todas partes. Bueno, para empezar, en todas las plataformas digitales: Spotify, iTunes, Amazon, en Deezer. Y nos pueden encontrar en Facebook como Mamá TV Música, en Instagram Mamá TV Música, en YouTube igual Mamá TV Música, que también hay una comunidad ahí.
y siempre es Mamá TV Música o Mamá TV Music. Ok, pues hasta aquí la entrevista del día de hoy. Nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias. Muchas gracias.